Saludos amigos y distinguidos enemigos. Para los que por primera vez entran por casualidad en este sitio, en este terreno, esto no es un canal. Está usted en terreno de nadie. Es aquí donde recibe información, donde recibe descripciones que están distantes de aquello que los conspiradores nos enseñaron a decir que son teorías de conspiración. Aquí no hay ninguna teoría, aquí se hacen descripciones de la desgracia de Cuba y de cómo esto se está extrapolando, se está pasando al mundo y por desgracia no paulatinamente, demasiado rápido, lo que no se está viendo. En otros tiempos eran muy lentos, pero ahora conscientes de los seres que han creado, del humano que han creado, del híbrido que han creado, pues ya saben que pueden ir bien rápidos la 2030, buscar que uno no tenga nada, pero que sea feliz sin nada. Y el ejemplo más grande de este mundo somos los cubanos, que siempre estamos buscando risa, siempre estamos buscando alegrías, y detrás de nosotros lo que tenemos es miles de problemas. Ya el hecho de tener en Cuba una tumba de nuestra familia en la cual pueden enterrar a cualquiera que trajeran de casa de las Quimbambas a dirigir, por poner un ejemplo, o a un policía, ya eso es un problema que con dinero no lo soluciona nadie. Esas cosas solo se solucionan con dignidad. Y bueno, en este sitio usted puede comprobar a qué por ciento usted pertenece de las personas o de los humanos, si al 2% que ve doble mentira en la verdad incompleta, o si a ese muy inteligente 98% que está seguro de que estas cosas que aquí se hablan no son ciertas, o si también pertenece a los indiferentes, que en realidad los indiferentes pues se pueden encerrar, encasillar dentro de ese 98%. Entre estos están los que no quieren creerlas, los que están obligados a no creerlas y los que cobran por ayudar a los que mandan para que no se crean. Entre estos despuntan estos últimos que tienen la labor de desmentir estas cosas, porque la mayoría de los seres que a estas cosas se dedican cobran por desviar, por desinformar, por atacar. Incluso lo hacen con una forma que su audiencia parece secuestrada, su audiencia parece cobarde cuando los escucha, escuchar malas palabras, todas esas cosas, gente que no creo que quisieran tener hijos similares al enemigo, que así se expresen, por poner un ejemplo, porque la decencia ocuparía un lugar muy importante en estas cosas, en esta forma de ver una hipotética libertad de Cuba. Esta labor que este amigo intenta hacer contra los que dirigen ese laboratorio llamado Cuba, que no los busquen dentro de Cuba, están en New York, como mínimo. Es decir, los más cercanos están en New York, ya después tendría que saltar a Londres y a Roma, si quiere seguir buscando criminales de estos que nos han hundido, que han hundido a una isla preciosa con un pueblo maravilloso. Como dice mi amigo Figueredo, que lo tengo abandonado, que es justo que el enemigo se defienda. Si el enemigo cobra por defenderse, es justo, pero también es justo que por la parte nuestra nos preparemos, que busquemos información, que busquemos ideas que queremos transmitir a los cubanos, que si no las considerara importantes, pues no estaría aquí. La tarea consiste en ver cómo se esquiva, cómo lo deja solo, cómo dejas de pertenecer a su fuente de poder. Lo primero que debe entrar en nuestro mecanismo de defensa es la verdad, porque somos un pueblo desarmado
que se enfrenta a una porción de pueblo desalmada. Es decir, estamos hablando de armas con R y de almas con L. Son dos cosas que chocan en la realidad cubana, en lo que nos enfrenta. Por eso tenemos que armarnos de dignidad y con la verdad por delante. Si uno no sabe la verdad, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, y todo cuanto se haga por Cuba será lanzar saliva contra los aviones. Sin saber lo que aquí intentamos de exponer, que eso lo capta el que desee captarlo, es decir, el que esté preparado para captarlo. Sin saber esas cosas, no hay nada que hacer por Cuba. Lo único que se puede hacer es huir. Y huir no es lo más encomiable en estos tiempos en que vivimos. Tenemos la desgracia de que la mayoría de la gente que sale al exilio miente porque no quiere reconocer que en el exilio vuelven a ser derrotados por las cosas del exilio. Algunos escapan, pero ya cuando escapan, es decir, que salen adelante, ya son una maquinaria de un sistema, ya forman parte de un engranaje, de un sistema, y eso no es la felicidad. Los cubanos estamos acostumbrados a darle al que no nos dio y a hacer las cosas al revés. A veces volver a los orígenes no significa un retroceso. La frase no es mía, pero se adapta a lo que estamos hablando. Hubo protestas allá por Santiago. Cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Los cubanos estaban pidiendo comida y electricidad, porque tenemos la idea de que la comida la tiene que dar un presidente. Sin embargo, no están viendo los campos que tienen cerca, que es esa mezcla de campo con sol y agua, que Cuba está llena de agua, Cuba es rica. Lo más importante que puede tener un país es sol y tierra, y eso en Cuba se sobra, pero no pueden verlo porque Fidel Castro, la misión de Fidel Castro como agente de la CIA, entre tantas, era precisamente destrozar a Cuba, destrozar los campos de Cuba, como se hizo también en Haití con Duvalier, porque Haití es otro experimento también, que si usted mira Haití hoy en día desde el aire, parece un desierto en el medio del Caribe, porque son experimentos para que la gente se amontone en la ciudad, porque es en la ciudad donde funciona la ley del agua, la ley del almirantajo, donde las personas pasan a ser zombies, esclavos. Con los cubanos se ha jugado mucho, entonces hay algo que de vez en cuando tengo que refrescar, que me he propuesto de alguna manera repetirlo, y es cuando me refiero a Batista. ¿Por qué? Porque Batista es la gran prueba de que con nosotros se ha jugado, que nos pusieron a un colombiano de presidente. Durante 25 años Cuba estuvo bajo la bota de Batista, y el gallo me está dando la razón. Por ejemplo, Batista, siendo supuestamente un campesino de la parte oriental, no tiene en su registro los gestos típicos del cubano campesino, acostumbrado por ejemplo a los pleitos de gallo, no hace gestos similares a los del béisbol, es decir, que no era un cubano, era un colombiano. Entonces, como hay gente que protesta por esto, porque los abuelos, que eran unos hambrientos en Cuba cuando Batista, les enseñaron que Batista daba comida, y para el cubano acostumbrado a orientarse hacia lo que sea comida. Por eso para el cubano lo que sea baile y comida, ya eso es libertad. Por eso en las protestas estas de Oriente, enseguida le llenaron allí aquello de pollo y ya todo el mundo se cayó la boca. Ojo, yo no soy de los que quiere que los cubanos protesten, eso no, que protesten los que están donde nos pusieron el comunismo, que es en los Estados Unidos. Entonces quisiera que escucharan estas palabras de Batista para que vean dos cosas. Una es que Batista comenzó la revolución en el año 33 y su acento, que su acento no es cubano. Por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado
esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Gobierno! Para concurrir a las elecciones generales que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada, el 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. Esto lo sabían muy bien en Cuba y lo supo mucha gente, pero aquí se movió mucho dinero para encerrar a Cuba en esta trampa y nadie podía decir las verdades que este servidor, que tildan por loco, porque es triste pasar por este mundo, como he dicho en otras ocasiones, para comer e ir al baño. Aquí se trata de ir desentrañando cosas, poniendo a pensar. Por ejemplo, ¿cómo usted entiende que si el padre de Fidel Castro era amigo de Batista, iba a financiar una guerra contra Batista? Eso es inconcebible. Además, el supuesto padre, pues estoy seguro de que no era el padre de Fidel. Son dos seres que no se parecen ni en la estatura, ni en la cara, ni en nada. Que eso queda para explicarlo en otro momento. No se puede entender que el padre de Fidel Castro se atreviera a financiar, además no contaba con dinero para eso. Lo que Fidel movió fueron millones de dólares para hacer la revolución estadounidense apodada cubana, porque esa revolución es estadounidense, como la bandera, como el trapo que tenemos de bandera, que es neoyorquino. Nos han hecho creer los historiadores estos de pacotilla que su meta es decir lo que Fidel necesitaba que se dijera. Nos han hecho creer que el padre de Fidel era quien financiaba todo eso. Eso es imposible. Además que en el gobierno de Batista estaban los Díaz Balar, que eran familia de Fidel. ¿Cómo iba a apoyar este hombre a su hijo a enfrentarse al consuegro? Eso es, además esa gente no tenía necesidad ninguna. Y la relación de los Batistas, los Díaz Balar y los de los Castro, eso es algo que está unido en el apellido de Fidelito y en el bautizo de Raúl. Esa gente no se iba a enfrentar jamás el padre de Fidel jamás iba a pagar esto. Esto fue pagado desde los Estados Unidos. También hubo millonarios cubanos como un tal Vázquez. Gerardo Vázquez donó, por ejemplo, en el año 58, $1 millón a Fidel. Esto lo sé de muy buena tinta. Además lo supe hace muy poco, como en muchos casos no puedo hablar de la fuente. Ya con eso nada más. Y luego nos decían que Camilo y el Che solo tenían 600 pesos para la invasión. Todo eso es mentira. Batista tenía muchos enemigos en Cuba. Lo que claro, los millonarios no sabían que Batista y Fidel eran lo mismo. Pero ¿quién compraba el Granma? ¿Quién pagaba toda esa travesía que tiene más mentira de la que cualquiera se puede imaginar? Porque todo ha sido una mentira, todo ha sido un engaño, pero ha sido tan repetido y tan bien repetido, tanto en una orilla como en la otra, que hemos terminado creyéndolo, y más que creyéndolo, vociferándolo, es decir, transmitiéndolo para que las nuevas generaciones sigan creyendo que Fidel fue verdaderamente un tipo valiente, un gran líder, y líder sin dinero no existe. Estas son las cosas que aquí tratamos de demostrar para que vean qué necesidad, por ejemplo, tenía Fidel de asaltar el Moncada. ¿Qué necesidad? Si con esa cantidad de muchachos, 130 que sumaban y más también, podía haber casado a Batista, tanto en la finca de Batista como en la casa del suegro, cuando Batista iba a los banquetes en Banes. Eso es ilógico. ¿Cómo te vas a enfrentar a un cuartel? Que él no se enfrentó. Él pasó por el cuartel y dejó a los muchachos enredados. ¿Cómo te vas a enfrentar a un cuartel a quitarle las armas a los militares? ¿Con qué te las vas a llevar? ¿Dónde estaban los caballos? ¿Dónde estaban los camiones para cubrir esa parte
de la labor desde el punto de vista militar. Si Fidel no tenía ese problema y tenían armas, porque en aquel momento en Cuba estaban armados, en Cuba se podía comprar un arma como cualquiera. El que parece que no podía comprar armas era Batista, que también nos creímos el cuento de que Batista no tenía armas para defenderse. Como 70.000 hombres no van a tener armas? Con piedras hubieran matado a 12, pero son las mentiras que hemos creído. Y luego Fidel se aparece en un tanque en La Habana, y en la historia de Cuba no aparece que se haya utilizado jamás un tanque contra la guerrilla. Los únicos tanques que se utilizaron en Cuba fueron esos mismos en Bahía de Cochino, cuando desde los Estados Unidos traicionaron a la Brigada 2506. Que eso que ustedes ven de Fidel tirándose un tanque, eso fue una foto para la propaganda, que se metieron como 7 horas haciéndola, para que quedara hasta que Fidel aceptó que esa era la elegida. Porque Fidel, si no tuvo valor de en la Sierra Maestra meterse en un bombardeo de esto, ¿cómo se va a meter en Playa Girón cuando ya tenía el rábano cogido por las hojas? A los cubanos nos han engañado por todas partes, son muchas las mentiras, igual que cuando él se va a México y regresa. Fidel no tenía necesidad de venir en el Granma, Fidel no estaba desterrado. Fidel pudieron venir todos los muchachos, uno a uno, como hizo Martí cuando ocurrió la catástrofe de la Fernandina, porque en los Estados Unidos querían matar a Martí, porque Martí era un problema para los planes de los Estados Unidos, hasta que decidieron dejarlo para matarlo posteriormente, porque la muerte de Martí fue otra trampa. Pero bueno, sin irnos tan lejos, Fidel no estaba desterrado. Entonces Fidel pudo volver a Cuba, cada uno de los muchachos, sin tener que pasar por la mentira del Granma. En México, Fidel estaba allí con la crema de los Estados Unidos, que ya había estado anteriormente en el Bogotazo, que curiosamente este video se está haciendo un 9 de abril, que es el día del Bogotazo, y allí estaba toda la dirección de los Estados Unidos que estaba en el Bogotazo. Luego, años después, pasó a México para arropar a Fidel, y posteriormente estuvo en La Habana en el 58 esperando a Fidel, mientras que por la bahía entraría David Rockefeller a felicitarlo por la buena labor que había hecho en la Sierra Maestra, soportando un poquito de frío, comiendo como un león y de vacaciones. Eso fue un campismo para Fidel Castro. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas que nosotros no queremos. Por eso recomendaba el libro de Núñez, José Suárez Núñez, donde este hombre que estaba al lado de Batista habla incluso de la relación existente entre Batista y Fidel. Fidel desde México le escribía cartas a Batista. También Batista fue a visitarlo a la cárcel de Isla de Pino el día 2 de febrero del año 54. Como también Batista le pagaba a Fidel la comida a la carta de la fonda La China, propiedad de Julia Carrillo. Una de las cosas que le costó la vida a Camilo Cienfuegos fue el estar investigando este tema, si era verdad que hubo ese privilegio con los presos del Moncada, porque Camilo no estuvo en el Moncada. Camilo fue el último que apareció en México, que ya eso lo expliqué en una de estas desprogramaciones que hago con respecto a Camilo. E incluso hay una foto de Fidel Castro en la biblioteca de Batista, y nos han hecho creer que el Valar, el cuñado, el padre de los Reyes de Miami, nos han hecho creer que ese hombre llevó a Fidel allí, a casa de Batista, y que Batista le dijo: oye, no me lo traigas más. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo? Si en el gobierno de Batista estaban 3 cuñados de Fidel y el suegro, en aquellos tiempos de banquetes, de fiestas constantemente, de politiquería, usted no se va a imaginar a Fidel con la novia antes de casarse, o con la mujer, metido siempre en estas fiestas. Lo que pasa es que, claro, los Valar
tienen que agradecerle mucho a Batista, tanto a Batista como a Fidel. Porque gracias a eso, pues bueno, han reinado, han vivido todo. ¿Por qué si ese Valar tenía la misma edad de Fidel y si lo odiaba tanto, no se apuntó en la invasión de Bahía de Cochinos? Son cositas que hay que analizar solo por principio. Pero ¿qué pasa? Como somos breteros, como el cubano es así, el cubano interpreta la relación entre Fidel Castro y Mirta Díaz Valar como algo que se rompe y que deja en la familia un odio, un resentimiento, y que de ahí sale un odio hacia Fidel. Y no es así. Fidel y Mirta, en primer lugar, no sé cómo les permitieron casarse. Eso es algo que no puedo entender cómo, sabiendo ya los planes que tenían con Cuba, que se habían planificado en el oriente del país para destrozar principalmente a La Habana, para mudarla para Las Vegas y la Florida. No entiendo cómo permitieron esa boda, o a lo mejor la permitieron porque sabían que la iban a romper, y después nos hacen el cuento de que ocurrió que Mirta dejó a Fidel porque Fidel mandó desde la cárcel una carta equivocada, es decir, una a Mirta, a su esposa, y otra a un amante. Conociendo estas cosas como son, creo que eso no hubiera sido motivo jamás para un divorcio. Hubiera sido motivo para un conflicto, pero conociendo cómo funciona el masoquismo y todas estas cositas que no voy a entrar a analizar, creo que eso no hubiera sido nunca. Pero nos han hecho ver que los Valar odian a Fidel por eso. Y nunca nos hemos preguntado hacia qué puntos en el mapa viajaba Fidelito, dónde se metía Fidelito. Incluso a ellos les denigra, en todo caso, que la hija, la hermana, la hija, lo que fuera, le dejara a Fidelito en Cuba a Fidel, y que Fidel lo tuviera estudiando en la Unión Soviética, que eso es lo más normal del mundo, porque la Unión Soviética y los Estados Unidos son lo mismo. Además, cuando el Granma iba a salir, Mirta fue a despedir a Fidel a México con el niño, porque podía ocurrir que Fidel muriera. Los planes eran perfectos, la protección que Fidel tendría en todo, por eso elige el oriente del país, porque ahí tenía a la base naval de Guantánamo por el sur, en el oriente, y por el norte a la United Fruit Company. Y esa zona era una zona minada, hasta el rector de la unidad, el vicerrector de la Universidad de Oriente, era agente de esta desgracia. También lo era Fran País. También Fran País era agente de la CIA, y se asombrarán, pero sí lo era. No quiere decir que fuera malo, era un muchacho magnífico, maravilloso, por eso lo mataron también, porque no quiere decir que todo el que esté en la CIA sea un cabrón. No, estas cosas son en lo alto, en los que planifican las conspiraciones. Por eso el verdadero nombre de la CIA es Conspiración Institucionalizada Americana, de América. Ahí sí se puede utilizar la palabra América, porque también cometemos el error de llamar América a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país sin nombre, es un país sin dinero propio, es un país sin idioma oficial. Todas esas cositas son los Estados Unidos, y cuando ellos se llaman América es porque consideran que toda América les pertenece, no a ellos, a Roma y a los ingleses, que son los que llevan esto cumpliendo órdenes de la nobleza negra veneciana, que usted no los ve por ninguna parte. Y los Estados Unidos son el brazo armado. Métanse eso en la cabeza. Aquellos cubanos que aman a los Estados Unidos, que lo adoran, no me parece mal el agradecimiento. Lo que a veces es bueno tener una forma doble de pensar, sin caer en la bipolaridad. Es decir, como cuando uno en un archivo coloca determinados folios con determinados contenidos, es bueno, y entonces es bueno en la cabeza decir, bueno, esta gente me salvaron del hambre, pero ¿por qué me salvaron? Y entonces ya ahí es donde te toca definirte. Y no tienes que odiarlos. Lo malo es cuando por ese amor al cual eres incapaz de renunciar, entonces pasas a odiar a Cuba. Que Cuba no tiene culpa de nada, aunque muchos
Muchos cubanos han servido y siguen sirviendo a la maldad, pero es que han caído en una trampa en la que pude caer yo también, en la que pudo caer usted, en la que han caído familiares de todos nosotros. Y luego los hubo cabeciduros, presos políticos que jugaron con su vida y murieron y dejaron esa brecha en la familia y murieron sin saber quién era el enemigo, sin saber y esperando siempre ayuda de los Estados Unidos, como ocurre cuando en Cuba hacen manifestaciones los cubanos, que esperan que los Estados Unidos los vengan a liberar. ¿Cómo van a romper una cosa que ellos hicieron, que fue esa revolución apodada cubana, que no es cubana, lo repito, es estadounidense? Hace años tuve un profesor, aquí hice un curso de, se puede interpretar eso como entrenador personal, y este profesor, muy famoso en las islas, a mí me llamaba la atención el cuerpo del tipo. No vayan a imaginarse a un Arnold Schwarzenegger, ni a Rocky, no. A mí me llamaba la atención el cuerpo del tipo por algo muy difícil que el hombre había logrado, que era tener unos brazos muy importantes. Sin embargo, por aquí era flaco. Era no flaco de estar seco, no, estaba musculosito, pero eso es algo muy difícil. Cómo tú logras que la energía que metes dentro, separarla, ¿no? Para que haga volumen en un sitio y no en otro, y sin dejar de ejercitar los otros. Además me dijo que lo más importante que podía comer un atleta era arroz con frijoles, que yo pensé que se estaba burlando de mí cuando lo dijo, y le dije, se está burlando de mí. Eso fue en la primera clase, se está burlando de mí porque soy cubano. Y dice, yo no sabía que tú eras cubano. Y bueno, soy hijo de canarios, entonces era lógico que por ahí no le entrara el agua al coco. Cuando ese hombre dijo eso, él me dice, yo he hecho experimentos con mi propio cuerpo para lograr tener el cuerpo que siempre quise tener. Entonces yo dije, si este tipo, eso más adelante, si este tipo hizo experimentos con su propio cuerpo, pues yo también los quiero hacer. No ya desde ese punto de vista, ¿no? Con respecto a los ejercicios, para tener un cuerpo como el que tenía el tipo, porque creo que mi genética no me hubiera dado la talla en ese caso. Pero sí para intentar sobrevivir en un campo, algo que conseguí durante 2 años, sin tener que bajar a la ciudad. Y aquí hay una desventaja enorme, que es que aquí no llueve casi. Curiosamente hoy está de lluvia, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora que nos despistamos. Entonces yo traté de sobrevivir en un campo y verdaderamente fui muy feliz, pero siempre tienes que bajar a la ciudad. Ya ha llegado un momento en que tienes que entrar por el aro de los zombies, que es la seguridad social, los bancos, los papelitos, las multas y todas esas cosas que no ocurrían en los campos de Cuba, donde único he visto la felicidad. Y entonces decía que he hecho esos experimentos para ver si verdaderamente con la tierra se puede vivir. La mejor inversión que puede hacer un ser humano es en la tierra. Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a los hijos. Yo pido disculpas, ¿no?, por esta forma en que me extiendo, pero bueno, sé que gustan las anécdotas. Son muchas las mentiras con las cuales nos han manipulado, y son muchas las cosas que hemos oído y ya ahí lo hemos dejado, sin entrar en ningún tipo de análisis. Y por encima de todo, culpar a los soviéticos de haber puesto el comunismo en Cuba. Eso es una de las barbaridades más grandes que se puedan escuchar en este mundo, que los soviéticos pusieran el comunismo en un país donde los Estados Unidos tienen una base naval. Señores, eso es denigrar a los Estados Unidos. Eso indirectamente estás diciendo que los Estados Unidos son unos mentecatos, y ese no es el caso. Los Estados Unidos lo que se hacen es el muerto a ver el entierro que le hacen. Porque esta agencia de conspiración que ellos tienen, eso está metido en todas partes. Eso es lo que dirige toda la desgracia de este mundo. A mí, por ejemplo, me mandan videos para que vea cosas que se hablan
sobre Cuba. Video que no diga estas cosas que este servidor habla, pueden estar seguros de que es para entretenerle, para desinformarle. Que les digan la verdad, que le digan, oye, así, Fidel fue el mejor de la CIA, que es lo que suelo hacer cuando me da por comentar algo. Estados Unidos le puso el comunismo a Cuba y lo mantiene. Ese es el comentario que suelo dejar en todas partes. Fidel fue agente de la CIA, no, Fidel fue el mejor de la CIA. Si todos los comentarios, las descripciones expresadas por este servidor han sido mentiras, o si fueran mentiras, o suponiendo que sean mentiras, cabe preguntarse que qué es lo que nos ha llevado al destierro y a repartirnos por el mundo, concretamente siendo el punto principal, la meca de nuestro destierro, la Florida y Las Vegas, dos puntos hechos con el sudor y las lágrimas de los cubanos, desarrollados, y dos puntos que mueven mucho dinero en este mundo. Eso es una labor realizada con los cubanos. Fidel fue el jefe de personal de esos dos sitios y Fidel supo movernos hacia esos lugares. Los Estados Unidos, los dirigentes de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando Eisenhower vino a España, ¿por qué vino a ver a Franco y no llamó por teléfono? Porque viene a conspirar, viene a hablar lo que no quiere que nadie escuche, lo que nadie pueda interceptar en un telegrama o en otra cosa, que fue decir que los cubanos no podían ser recibidos en España y no tuvieran lazos de sangre muy específicos y todo con mucho cuidado. Eso es conspirar. Cuando un embajador va a otro país, está conspirando. Cuando decide un presidente visitar a otro, eso es conspiración. Así de facilito lo pueden ver, porque no hay necesidad de que un presidente vaya a otro país a pegarse un paseo. No, van a conspirar, como cuando iba el de Canadá a Cuba, que en los años 60 pasaba más tiempo en Cuba que en Canadá, porque Canadá es desde donde se supervisa el trabajo que hace los Estados Unidos para directamente informarle a los ingleses que obedecen a Roma. Y Roma, ahí tiene al lado a la nobleza negra veneciana, en ese Vaticano, que es la casa de los jesuitas. Todo el mundo en el Vaticano es jesuita. Compañía de Jesús. ¿Qué es compañía? Un término militar. Si los temas que aquí se tratan no son ciertos, entonces es necesario preguntarse qué es lo que nos ha llevado al destierro, repartidos por este mundo. Es una verdad, pero es una verdad que está oculta. Y esa verdad, por medio de evidencias, porque las evidencias sumadas componen una prueba, esa verdad es lo que se trata de exponer en este terreno de nadie. Y por ser irrebatibles, solo puede ser la verdad. Muchas gracias.